Bueno, buenas tardes para todos, compañeros y compañeras que están asistiendo al Congreso. Para mí es un honor en esta oportunidad presentar a un amigo, compañero y agradecerle públicamente que ayudó también a mi formación desde lo que es la adolescencia. Es el doctor Enrique Werner, que es especialista en pediatría y adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, es jefe del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, es director del posgrado de adolescencia de la Facultad de Medicina, coordinador de la residencia posbásica y coordinador del programa Adolescencia. Para mí es un placer presentarte y poder compartir juntos esta charla que espero brinde herramientas para este gran desafío que tenemos en la consulta adolescente. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Loreley. Te agradezco muchísimo a vos, principalmente, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Es un placer y un honor trabajar con vos, como venimos desarrollando durante todo este tiempo. Nos hemos propuesto un desafío. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí. Como decía, es un desafío que nos hemos propuesto y vamos a tratar de poder dar una respuesta, si llegamos a darla, cuando estemos terminando la ponencia. Nuestro tema para compartir hoy, esta tarde, y agradezco a las autoridades del Congreso que me hayan permitido compartir con ustedes desde este lado del Río de la Plata, con mucho cariño por la comunidad uruguaya y sobre todo por los colegas del Hospital Pereira Rosell y sobre todo con mi amiga, como decía, Loreley. El tema que nos hemos propuesto son nuevos paradigmas en la adolescencia, nuevos paradigmas en la consulta con el adolescente. A ver, perdón. Ahí está. La agenda que preví para hoy a la tarde, compartir con ustedes, es hablar de adolescencia, enfoque del curso de vida, cerebro adolescente, habilidades para la vida, cambios con la pandemia y nuevos paradigmas en la consulta con el adolescente. El propósito entonces es conocer un poco más qué pasó con estos adolescentes, chicas y chicos, respecto de la pandemia, si esto ha generado algún movimiento. Tomo como reparo para poder comprender el concepto de paradigma a quien lo dio por primera vez o que profundizó desde su campo de saber, de Thomas Kuhn, y él nos dice que es una constelación de creencias, valores y técnicas y además compartidos los miembros de una comunidad dada. Concretas soluciones de problemas que como modelo o ejemplo pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal. En ciencia, un paradigma es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Me parece importante en este momento poder ir pensando el concepto de paradigma, pero en este caso ayornarlo al campo de saber de la adolescencia. Y decimos que un paradigma es un conjunto para la adolescencia de teorías articuladas que interpretan los hechos, abren campos de investigación y sacan conclusiones prácticas. Se cambia de paradigma cuando aparece otro sistema de teorías más poderosos que se adecuan mejor a la realidad, resuelven problemas que el anterior paradigma dejaba sin resolver y abren nuevas expectativas y tienen más brillantes aplicaciones prácticas. Es al mismo tiempo teoría, proyecto, produce modelos, en el doble sentido de esta palabra, construcción conceptual y objetivo a realizar. Por eso me parece muy importante en este momento replantear el título de mi presentación y en todo caso llevarlos a que me ayuden o nos ayuden con Loreley a poder
dar cuenta de que sí ha habido nuevos paradigmas en la adolescencia o el cambio de paradigma se produce o se va a producir en torno a la atención médica de los adolescentes. Para comprender esto que les estoy contando, me pareció interesante hablar de adolescencias y contarles que es el tiempo de la vida que se produce el empuje del crecimiento puberal, que se producen los cambios de los caracteres sexuales secundarios y también se adquieren habilidades, tanto sociales, cognitivas y emocionales, y se fortalece la autoestima, la autonomía y valores e identidad. Es un proceso que se caracteriza por muchos cambios, tanto en lo físico, en lo psíquico, en lo social y en lo espiritual. Comprender todo este concepto y esta constelación es que los va a ir permitiendo y les va a permitir a ustedes ir pensando a esta persona, tanto hombres como mujeres, personas en este tiempo de la vida, cómo se va generando y si esto de la pandemia con la cual que tuvimos que convivir genera o ha generado o generará un cambio de paradigma. Para la Organización Mundial de la Salud, comprende que la adolescencia es un tiempo de la vida que va de los 10 a los 19 años. Con el tiempo, la Organización Mundial de la Salud se fue dando cuenta de que había otros momentos que hacían intersección en este tiempo de la vida. Por eso, como no son tiempos estrictos, sino que van fluyendo de un momento a otro, pero que tienen características particulares, incorpora el concepto de juventud, incorpora el concepto de población joven, adolescentes y juventudes, y últimamente incorpora el concepto de adulto emergente, que transportaría este tiempo de la vida hasta casi los 30 años de edad. Para la Argentina, con la modificación del nuevo Código Civil y Comercial en el 2015, adolescencia se incorporó al código y es muy importante para nosotros y para ellos que hayan sido considerados entre los 13 y los 18 años. ¿Por qué digo esto? Porque entre los 13 y los 16 tienen, a través del concepto de autonomía progresiva, capacidad de poder acceder al sistema de salud, educativo y demás, sin necesidad de un otro adulto o alguna persona que tenga que acompañarlos. Y por supuesto que el código dice que a partir de los 16 años y en adelante ya tienen la suficiente autonomía y responsabilidad para decidir hasta de una operación si así fuera, sin necesidad de que hubiera un otro participante. Es interesante distinguir estas dimensiones como parte de la vida de cada adolescente y joven y que son heterogéneas, desiguales, como el territorio en el que viven, el momento histórico y el contexto social en que atraviesan. Por eso es importante considerar estos aspectos y desde ahí las perspectivas de mencionarlos o nombrarlos como adolescencias o juventudes en plural, porque hace referencia a este conjunto poblacional que no es igual, sino que es distinto, diverso y que nos obliga a considerarlo como tal. La adolescencia la conceptúo como crecimiento excepcional, periodo de riesgo, pero también de oportunidades y cambio. Hago señal acá porque es común ver y pensar y escuchar que la adolescencia o los adolescentes son de riesgo. Sin embargo, yo creo y pienso que los adolescentes están en riesgo en muchos aspectos. Y nuestra prioridad es asegurar el pleno desarrollo de las siguientes habilidades y capacidades para que ellos las adquieran, como el aprendizaje, experimentación, porque este tiempo de la vida es necesario que así sea, como veremos más adelante, que haya un pensamiento crítico, que haya libertad creativa, que haya participación política y social, y considerarlo como un enorme potencial para contribuir al avance social, político, cultural y económico de los países. Me pareció importante poder comprender entonces, a medida que vamos avanzando en la conceptualización, considerar lo que es el enfoque de curso de vida. El enfoque de curso de vida nos permite ofrecer una perspectiva única y profunda sobre las trayectorias de la vida, teniendo en cuenta los cambios de las personas y la población en relación con su entorno cambiante y evaluando sus implicancias para el desarrollo. Es importante comprender esto porque si nosotros tomábamos en cuenta el concepto de ciclo de vida con el que se venía transitando hasta no hace mucho tiempo, consideraríamos solo a las personas en un continuo con algunas situaciones particulares que tienen que ver
desarrollo. Incorporar los determinantes sociales, la epigenética, el entorno social, cultural, los amigos, la escuela, el espacio espiritual, la política, la intervención y el desarrollo, hace que consideremos al curso de vida como una instancia muy importante, y desde este lugar es donde nosotros vamos a poder anclarnos para poder ver a este grupo etario con sus particularidades, porque si no, caeríamos en lo que muchas veces se escucha, que la adolescencia es un tiempo de transición. Y si lo pensamos o lo miramos desde ese lugar, veríamos como que transición significa que pasar de niño a adulto y que acá no acontece nada. Bueno, estamos tomando conciencia y considerando con mucho más énfasis que este tiempo de la vida tiene particularidades muy importantes. Fíjense ustedes, esto sería comprender el curso de vida en sus distintos momentos y rescatar a cada uno de estos momentos con sus particularidades, con sus características, con situaciones tan particulares como el inicio de las relaciones sexuales, la identidad, la búsqueda del trabajo, la adquisición de valores, el poder comprender mucho más hacia dónde se va y adquirir posiblemente un camino hacia la profesionalidad. Pero para comprender qué es lo que acontece en este tiempo, me pareció como muy importante que podamos revisar qué pasa en el cerebro de los adolescentes, o cómo es la construcción, el desarrollo del cerebro adolescente. Esta imagen es muy común, muy conocida, está en todos lados, pero a mí me permite mostrarles a ustedes cómo el cambio que se produce a lo largo del tiempo, entre los 5 y los 20 años, es un tiempo de acción y de desarrollo, y donde se van instalando diferentes estructuras a nivel del cerebro que le permitirán al adolescente poder adquirir otras habilidades, otras competencias y una maduración que se logra alrededor de los 20, 24 años de edad desde el punto de vista de la madurez. Se forman mayores cuidados a nivel frontal, la sustancia blanca adquiere más fortaleza, la mielinización también es importante para comprender cómo se va generando algo más robusto, más compacto, más sólido, en términos de conectividad, desarrollo de habilidades y sobre todo, como decíamos, a partir de los 12 años ven ustedes cómo las conectividades se van fortaleciendo y se van haciendo cada vez más robustas, más conexiones, posiblemente menos que las que había en los primeros años en términos de lugares. Pero a partir de los 6, 7, 8 años con la poda sináptica se empieza a jerarquizar áreas más importantes para el desarrollo y que le permitirán hacia adelante poder completar muchas de las habilidades que tienen planificadas. Hoy sabemos que la adolescencia es la segunda gran ventana de oportunidad para formar adultos saludables, independientes y socialmente adaptados. Funciones que se inician en la infancia, pero que se completan y fijan en la adolescencia. Decimos que es la última ventana de oportunidad porque la pediatría tiene dos momentos. Se tiene a sí misma y se tiene a la adolescencia como el segundo momento como para poder intervenir y participar para evitar que haya situaciones que queden como secuelares para la edad adulta. La adolescencia se tiene a sí misma y es el último momento de poder intervenir. Entendamos de que hay toda una constelación de neurotransmisores, pero principalmente la dopamina, la oxitocina y la serotonina son transmisores importantes que generan la vida, son trascendentes, como el aprendizaje, la toma de decisiones, el placer, la recompensa, la inclusión o la exclusión de los grupos, poder reaccionar frente a la amenaza o al estrés, poder tener una actitud de una manera u otra, y de esta forma, comprendiendo los neurotransmisores, es que vamos a entender que hay determinadas situaciones que los interfieren o que los exacerban. Es importante comprender que la plasticidad del cerebro, que es una propiedad del sistema nervioso central que le da la habilidad de cambiar la funcionalidad y estructura en respuesta a cambios extremos externos e internos. Y esto genera determinadas ventajas, que a mayor diversidad y número de conexiones corticales aumenta la capacidad para el aprender y generar nuevas soluciones a problemas. El aumento de capacidad cerebral ayuda
a que se mejore la capacidad para entender y realizar actividades. Hasta acá, y quiero ir mostrando, es que este crecimiento, esta maduración, este estado a nivel de lo que hace al entorno social y cultural con el que se desarrolla el adolescente, y esta maduración del cerebro, lleva a que esta plasticidad nos deba hacer pensar qué pasó en este tiempo de la pandemia, qué ha pasado con ellos en este tiempo. Sabemos que el cerebro es sensible a un montón de factores de estrés, y interpretamos que la pandemia ha sido un momento de estrés, no solamente para ellos, sino para todos en general. Ahora, este estrés que se ha generado, esta situación de cambios que se han producido, ha sido suficientemente importante como para generar un cambio de paradigma en lo que es la adolescencia, o esta capacidad de maleable del cerebro de poder adaptarse, esta capacidad de que el crecimiento y la maduración del cerebro permite a ellos, posiblemente les ha permitido poder adaptarse y algunos poder sobrellevar de una manera mucho más adecuada, aunque sabemos también que en otros no ha sido tan sencillo. Algunos, los que ya venían con determinadas situaciones particulares, tanto de orden emocional como conductual, probablemente la pandemia o el aislamiento haya generado determinadas exacerbaciones, aunque en otros les ha servido como un factor protector porque los ha encontrado en un ámbito de más seguridad. Cada uno ha ido desarrollando de la mejor manera. Seguramente que para la mayoría de los adolescentes que venían desarrollando estas habilidades para la vida, es muy probable que la pandemia les haya permitido, o estas situaciones de adaptabilidad, les haya permitido a muchos fortalecerlas, como decíamos, que otros hayan mejorado estas habilidades. Aquellos que las fueron incorporando en los primeros años de la vida, que nos parece importante señalarlo, es muy probable que las hayan podido adaptar a este tiempo de la pandemia. Por eso vamos como viendo que no ha sido probablemente para la gran mayoría de alto impacto, sino que si han podido a lo largo de esos primeros años traer herramientas suficientes como para poder ejecutarlas en este tiempo, es muy probable que hayan transitado una manera de adaptabilidad. Para algunos que se encuentran en situaciones o se encontraban en situaciones de alta vulnerabilidad o de riesgo por el entorno, es muy probable que por más que hayan adquirido algunas habilidades, no hayan sido suficientes para poder adaptarse a este tiempo de la vida. Sin duda, estas habilidades que se transfieren y se han transfiriendo, de 10 habilidades que habían sido consideradas por UNICEF ya hace más de 10, 15 años, y que la Fundación EDEX en Europa las puso en ejecución, actualmente se han ido viendo que hay otras habilidades que se van incorporando, entre ellas la resiliencia y algunas otras, y tomo esta en particular porque probablemente el haber incorporado esta forma de autoprotegerse o de salir fortalecido frente a determinados estresores, la pandemia, el aislamiento y algunas situaciones, para muchos de ellos haya sido un fenómeno que particularmente los haya tal vez fortalecido o les haya permitido desarrollar nuevas habilidades. ¿Qué pasó entonces con los cambios de la pandemia? Se produjo el aislamiento y ahí empezó toda esta constelación de situaciones que nos llevó a que tuviéramos que en algún momento, muchos de los que trabajamos con adolescentes, plantear, presten atención qué está pasando, porque la consigna, por lo menos en nuestro país, fue: quédese en su casa, quédate en tu casa, no te muevas, sos un arma letal para tu familia, para tus abuelos, para tus primos, para tus abuelos, no te muevas. Y este aislamiento, sin tomarlos en consideración, los obligó, y acá es donde yo me planteo estas preguntas, los obligó a adaptarse, y gracias a que se encuentran en un periodo de la vida donde el desarrollo de las habilidades y la maduración cerebral y esta correlación del curso de vida, como les estamos incluyendo, que tiene que ver con la incorporación de un montón de factores del alrededor, le hayan podido permitir que se haya ido adaptando. Entonces, ¿qué pasó con este concepto del que hablábamos como muy importante
antes de que apareciera la pandemia, nosotros trabajábamos con las familias y con ellos mismos, promoviendo sus fortalezas, su autonomía, su seguridad para adquirir independencia y promover que la salida exogámica, y esto significa poder estar mirando hacia la afuera y no tanto hacia el interior de la familia, que la familia permita una apertura para que el joven o la joven adolescente pueda salir al exterior y tomar contacto y hacer experiencia, tomar contacto con situaciones que probablemente puedan o no ser riesgosas, pero que lo ayuden a tomar decisiones. Eso se tuvo que ir reemplazando por estas cosas como la conectividad, el teléfono, el espacio privado para los que lo pudieron tener, poder tener un estado que para algunos fue complejo, como decíamos, pero para otros tal vez les permitió establecer un vínculo con alguna otra forma como la que tenían antes de que la pandemia empezara. Y empezaron a probar a través de la conectividad con la televisión, con el teléfono, pero el deporte estaba limitado. Sin embargo, encontraron otras formas de incorporarse a la actividad, tal vez de encuentro con los amigos, y por eso lo que antiguamente lo veíamos como una limitante, que los chicos se queden conectados o que estuvieran en la noche conectados activos, en este momento lo interpretamos como una fortaleza y en todo caso era un factor protector, porque encontraron que esta forma del juego, la internet, la play y juegos en red les permitió estar con amigos, enojarse, encontrarse, amigarse, al mismo tiempo tener un lugar para ellos con ellos. Y lo evaluamos de vuelta como un espacio importante para que ellos sigan sosteniendo este tiempo. Algunos dejaron de dormir lo suficiente, luego empezó la escolaridad, y la escolaridad no era presencial, era a través de la conectividad también, era por vía electrónica, y para muchos que querían compartir con sus amigos, el sueño se trastocó y de pronto tuvimos que empezar a abrir y definir qué hacer con los jóvenes para poder enseñarles y que comprendan que el dormir también era una función necesaria para sentirse más fortalecidos. Y la socialización, que era el espacio necesario, ellos hasta se reinventaron en este punto. Yo he escuchado en mi consultorio a chicos que decían, bueno, genero una burbuja con mi amiga o con mi amigo o con la persona que quiero estar y nos prometemos y comprometemos a que esta semana no estar con alguien y con otros para poder encontrarnos. Y bueno, se fueron reinventando. Y en verdad tenían necesidad de estar con otros o con otras. Y la verdad que esto fue una decisión de ellos. Y la verdad que cuando uno veía las estadísticas y los números, veíamos que cada vez menos los jóvenes eran los que se contagiaban, y se contagiaban mucho más los que no tenían los que decían que no se iban a contagiar y generaban mucho más riesgo de lo que estaban produciendo los adolescentes. Entonces, planteamos como que la pandemia impactó y generó un mojón en el proceso de crecimiento y de plasticidad del cerebro. ¿Se adaptaron? Me vuelvo a preguntar si la pandemia produjo todo este cambio de que nosotros creemos que es un cambio paradigmático y sin embargo, comprendiendo un poco más hacia el interior, creemos que esto ha sido un mojón importante en el crecimiento y que ha puesto en ejecución, para mi entender, la plasticidad del cerebro. Y vuelvo a la pregunta que nos convoca a esta reunión. Nuevos paradigmas. ¿Hay nuevos paradigmas en la adolescencia? ¿O debe haber un nuevo paradigma en la atención médica frente a estos adolescentes que se han tenido que adaptar gracias a este proceso de maleabilidad que decíamos, de maduración y de crecimiento y desarrollo de su cerebro? Que, como decimos además, a muchos les ha sido más útil el tiempo de la pandemia, pero también sabemos que el aislamiento y la soledad no es suficiente como para un mejor crecimiento. Y nos planteamos qué pasa con el equipo profesional y con el equipo médico. Y aquí es donde decimos que antiguamente o hasta hace algunos tiempos lo pensábamos para ellos, trabajamos para ellos, que sean personas o que eran personitas con derecho, eran solo objeto de protección y asistencia, eran una propiedad de sus padres o del Estado. Y con el tiempo se fue cambiando la normativa, las leyes, nos fueron acompañando la Convención
la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos permite hoy pensar de trabajar con ellos y desde ellos. Entonces considerarlos como personas, construir ciudadanía con ellos, reconocerlos como sujetos de derecho, que tienen opinión, que nos ayudan a copensar con ellos qué sienten, qué piensan, para que desde ahí podamos tejer y construir estrategias, sobre todo de políticas públicas, y valorar, como en el Código Civil nuestro, su autonomía progresiva y sobre todo valorarlos y considerarlos como titulares de derechos. Y entonces hizo necesario activarnos nosotros. Planteo como que hemos tenido que deconstruirnos de ese lugar de poder hegemónico médico, adultocéntrico, medicocéntrico, y poner en marcha y profundizar mucho más allá esta cuestión de lo que es la escucha activa, la confidencialidad, la privacidad, la integralidad, el enfoque por derechos. Y entonces el equipo médico ha tenido que empezar a pensar cómo hacer para dar cuenta de estos pilares que eran tan importantes en su momento, que siguen siéndolo, perdón, pero que a través de que la pandemia se puso en evidencia, hemos tenido que tratar de ver cómo seguir llevando adelante los protocolos y las guías, pero al mismo tiempo cómo vamos a tener que empezar a construir nuevos protocolos y nuevas guías para lo que se viene, lo que está instalado, lo que se instaló desde hace mucho tiempo, como la telemedicina, pero como una instancia solo de interconsulta frente a una situación compleja de salud, con algunos otros colegas que estaban a la distancia, pero que hoy se transforma en un ámbito de intercambio con los profesionales. Los y las adolescentes hoy nos consultan por internet, nos hacen preguntas, habilitamos espacios, tenemos que estar charlando con ellos. Para algunos viene para quedarse porque resulta ser como mucho más fácil, no hay que transportarse, pero sin duda hace falta un espacio de confidencialidad para la adolescencia, hace falta tener capacidad para poder brindar seguridad y secreto profesional, pero al mismo tiempo ellos y ellas tienen que tener un lugar para poder concretarlo. Y no todos, en todos los sectores, tienen esta posibilidad. Entonces, como colegas, como médicos, como profesionales de la salud de distintas disciplinas, vemos como que esto nos ha ayudado a poder seguir manteniendo el contacto con ellos y con ellas. Sin embargo, no creemos que sea la solución para poder dar una medicina de excelencia y para poder brindar lo que hemos aprendido, una clara y segura facilidad para acompañarlos, apoyarlos y brindarles lo que necesitan. La telemedicina nos brinda un montón de beneficios, pero al mismo tiempo nos priva probablemente, si solamente eso es lo que está, de este intercambio y el contacto físico que es primordial a la hora de poder hacer un diagnóstico certero. No solamente escuchar y ver al paciente, verle la cara, ver cómo se mueve, cómo nos mira, lo que llamamos escucha activa. Al mismo tiempo necesitamos examinarlo, cómo está su cuerpo, cómo está su espalda, su columna, cómo está frente a nosotros. Por eso me planteo que para los adolescentes el acceso a la consulta médica sea un beneficio y no un obstáculo. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Enrique. La verdad, como siempre, sos muy claro. Tocaste los puntos que para nosotros fueron de gran importancia, porque estos nuevos paradigmas, creo que es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Son para las adolescencias o son para el equipo de salud? Ambos pensamos que los interpelan, ¿verdad? Pero si uno lo mira desde lo que es el sistema de salud y uno hace un análisis FODA, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿es una fortaleza contar con esta herramienta online? Sí, es una fortaleza. Creo que en todo este tiempo fue una herramienta de apoyo, de complementación. Pero lo que sí creo que es el debe que tenemos es capacitarnos en el uso de las diferentes formas, ¿no?, de asistencia online, generar protocolos, generar guías, generar
sobre todo consentimiento. Tenemos que hacer un protocolo de consentimiento tanto de la familia, de los adolescentes, empezar a individualizar esa consulta, a quiénes se les puede brindar, a quiénes no, y poder optimizar el poco tiempo que tenemos en la consulta presencial. Creo que eso me parece que es un gran desafío que tenemos todos, y en realidad mi pregunta sobre todo iba a cómo implementaron esta herramienta online y qué beneficios han logrado con ella en este momento, ¿no?, tan crítico que vivimos de la pandemia. Obviamente no en este momento actual, ¿no?, que ya estamos distintos, vacunados, podemos realizar una consulta presencial más oportuna y con tiempos. Así que esa era una de mis preguntas, Enrique. Sin duda, como intenté plantear a lo largo de la charla, hay dos dimensiones que son muy importantes y es lo que estamos pensando, Loreley. La adolescencia es un capítulo que se fue como adaptando. A algunos le ha sido de alto impacto, de hecho tenemos mucha consulta desde el punto de vista de salud mental, pero entendemos que también esto se hubiera dado de alguna manera u otra, porque mientras se eran sostenidos por su entorno, la pandemia desató un montón de situaciones que estaban ocultas. No es que aparecieron de pronto en aquellas personas que venían bien sosteniéndose y la convivencia con la familia les hizo eclosión. No, le venían haciendo eclosión anteriormente y de pronto esto hizo que apareciera con mucha más fuerza. Pero con relación a tu pregunta, yo creo que tenemos que diferenciar dos situaciones que considero que son importantes. Una es la posibilidad de acceso a la comunidad, donde muchos de los sectores de nuestro país, por lo menos, con casi el 50% de la población bajo el nivel de pobreza, y donde muchos de estos jóvenes de los 25% de la población que son jóvenes, están con un alto nivel de pobreza también y desempleados. No todos tienen conectividad y no todos tienen la capacidad o la posibilidad de establecer un vínculo con su médico a través de la conectividad. Por eso, me parece que nosotros tenemos que empezar a construir protocolos de seguridad si la pandemia se sigue extendiendo. Si más allá de las vacunas nos dan fortaleza, pero con el tiempo van a ir perdiendo eficacia. Y entonces, si no tenemos nuevas vacunas, porque no están llegando, como no está llegando a nuestro país, porque no tenemos esa capacidad de vacunación, entonces debo decirte que hay dos lugares que tenemos que prestar atención. Nosotros desde el hospital abrimos telellamadas, pero eran llamadas, ni siquiera podíamos verle la cara a los pacientes porque ellos no tenían acceso a una videoconferencia. Entonces desde ahí la telellamada nos permitía ahondar en determinadas circunstancias y la presencialidad hacerla más acotada, pero no dejamos de empezar a implementar. En los lugares privados, donde los pacientes tienen su cuarto, su espacio, su computadora, su teléfono, es probable que podamos establecer un vínculo de relación, de intercambio, de charla, de conversatorio, donde la confidencialidad puede establecerse. Y el consultorio para el examen físico, y hemos charlado de esto antes. Seguimos pensando y sigo pensando en la buena consulta médica, aunque sea solo para el tiempo del examen físico, debe estar jerarquizado. No puede dejar de examinarse un paciente, no puede dejarse de ver si tiene alguna alteración en la columna, en sus cambios puberales, en la presión arterial, en la mirada, en la piel, en los hematomas que encontramos casualmente, qué sé yo, un sinfín de cosas que solo lo puede dar el estar en presencia con él o la adolescente. Perfecto, coincidimos totalmente, ¿no? Pero a mí me parece importante decir que en este análisis que uno hace mentalmente, ¿no?, así como es una fortaleza, también hay muchas debilidades. La inequidad que hay entre el acceso, ¿no?, a tener un internet todo el tiempo, seguro, el poder estar, no es lo mismo lo público que lo privado, la calidad de esa herramienta virtual. No es lo mismo hacer telemedicina, no es lo mismo hacer teleterapia en los pacientes en los cuales tienen enfermedades crónicas y es necesario su abordaje. No es lo mismo hacer una llamada telefónica, no estar viendo al paciente. O sea, hay como muchos distractores que a la hora, ¿no?, de poder evaluar
esa herramienta es muy versátil. Eso me parece que es algo a lo cual tenemos que pensar, tenemos que proyectarnos, tenemos que tratar de poder ver cómo vamos a evaluar esta herramienta, que creo que es muy importante, ¿no? Pero tiene que ser complementaria, como tú bien decís, a parte de la entrevista clínica, pero el examen físico, el poder estar con el paciente y ver, como tú bien dijiste, tienen una trayectoria de vida, es un ciclo de vida. Entonces me parece que eso yo lo tomo porque coincido 100%. Y la otra pregunta es, ¿en qué etapa están de actualización de las guías con el abordaje integral e integrador de la adolescencia en Argentina? En este momento, ¿no?, de la pandemia. ¿Han pensado en eso? Mira, el debate dentro del campo académico y científico nos obliga a repensar y estamos en un momento, creo que bisagra, porque venimos como saliendo en algún sentido, pero no perdimos la alerta de lo que pueda contar. Creo que esta respuesta la vamos a tener probablemente en los meses que vengan por delante, en tanto y en cuanto podamos consolidar lo que está pasando y veamos cómo sigue para adelante. Porque por ahora, en el ámbito hospitalario, debo decirte que la consulta empieza a abrirse cada vez más, aunque los médicos también están atendiendo con cierto recaudo, porque no es lo mismo el tiempo que nos tomábamos con tranquilidad a que tenemos que tener ahora, vestidos de astronautas, con barbijo, con anteojos, con una mampara por delante, examinando con guantes. Se transforma todo en una complicación bastante compleja. Y si a esto le agregamos que no tenemos protocolos claros para la gente que, como bien decías, que para nosotros también es de extrema importancia, aquellos pacientes que vienen transitando enfermedades crónicas, que ingresan en la adolescencia y que necesitan de la asistencia de un profesional tal vez nuevo para que lo acompañe, no es tan sencillo la conectividad o conectarse con alguien que desconocen o capaz que no tienen acceso a poder contactarlo. Entonces también ahí se produce un gap difícil de poder sostener. Perfecto. Tenemos que armar protocolos para esto, tenemos que armar protocolos para la continuidad y el acompañamiento en todo lo que es la salud sexual y no reproductiva. Tenemos que generar acompañamiento para aquellos pacientes con que la pandemia sí les produjo un impacto importante, como es la obesidad, el sobrepeso, facilitándole el acceso al control médico, a la nutrología y al mismo tiempo a la parte deportiva. Pero por eso te digo, Loreley, yo creo que se viene como un cambio y estos son los nuevos protocolos que tenemos que empezar a pensar. Ahora yo no tengo respuesta, por eso lo puse como pregunta. La verdad que para mí también es una pregunta si se va a producir o no un cambio de paradigma en el intercambio médico-paciente. Lo que sí sé es que nuestra posición adultocéntrica o médico-céntrica empieza o ya había empezado a dar lugar a este lugar de la participación más transversal en algún sentido desde los adolescentes y con ellos, pero al mismo tiempo no perder de vista nuestro rol como profesionales y como médicos y mantener la capacidad de poder dar una respuesta adecuada frente a una demanda concreta de enfermedad crónica o de demanda de, aunque no sea explícita, que demanda que uno haga un buen examen físico. Y esto, sin duda, vamos a tener que tener estructuras, porque fíjate vos que hoy, con el tema de la ventilación, que hay que tener la puerta abierta, la ventana abierta, ¿cómo puedes examinar a un adolescente con todo el mundo pasando por el costado? Entonces, hasta la parte edilicia nos va a obligar a repensar cómo trabajar. O tener sistemas de ventilación o sistemas que nos permitan de alguna manera poder tener ese espacio de confidencialidad o de privacidad para mantener y respetar a la persona que tenemos delante. Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente que igual vivimos situaciones distintas, Argentina y Uruguay, pero de todas maneras creo que nos debemos, y por eso el intercambio siempre enriquece, ¿no? El poder mirar, el poder revisar, hacer un checklist de lo que uno vivió durante este año y medio y poder mejorar nuestras prácticas clínicas para que de esta forma mejoremos la calidad de asistencia, obviamente de todos los ciclos de vida, pero como hoy estamos hablando de las adolescencias, creo que nos debemos y tenemos un trabajo por delante
en la cual mejorar sobre todo la calidad asistencial. Bueno, no hay más preguntas. Yo te agradezco, Enrique, como siempre, un placer escucharte y bueno, seguiremos trabajando juntos. Felicitaciones. Un beso grande y muchas gracias por el espacio que me brindaron. Quiero agradecer también al equipo de adolescencia del Hospital Argerich, con quien comparto mi tarea, con quien aprendo, con quienes rescato mucho de las reflexiones que traigo y que, bueno, no es solo mía, sino que hay todo un equipo trabajando desde la reflexión, el pensamiento, de la misma manera que los intercambios con ustedes para nosotros también es muy enriquecedor. Gracias, Loreley, gracias a la Sociedad de Pediatría de Uruguay por permitirme este espacio para compartir con ustedes parte de las dudas y las preguntas que nos hacemos cotidianamente nosotros también y que forman parte de la necesidad para mejorar la asistencia de quienes nos convocan, que son los y las adolescentes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.